Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con el economista Pedro Palma. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación y saludos a los televidentes. Es un gusto tenerle aquí y además sugerirle que comencemos un poco analizando lo que ha pasado con los precios del petróleo y las estimaciones que se han hecho con respecto a lo que podría ocurrir, la incidencia que esto pueda tener en nuestra economía. Bueno, mira, la incidencia es dramática, es muy profunda, es muy importante. Básicamente porque esta es una economía, que es lo que llamamos los economistas, una economía rentista, una economía que vive de una renta, la renta generada por el negocio petrolero. Esa renta, ese ingreso petrolero que recibimos todos los años, que es muy importante, lo recibimos en divisas, que da posibilidad de importar, capacidad de compra externa, etcétera, depende a su vez esencialmente de una variable muy volátil que son los precios del petróleo. Porque ese ingreso petrolero es volumen que tú exportas multiplicado por el precio al que tú exportas. El volumen es dado, el volumen es fijo. Venezuela no tiene mayores oportunidades, por lo menos en el corto plazo, de incrementar su volumen de producción y su volumen de exportación. Y al contrario, más bien está declinando esos volúmenes de producción y de exportación. Y por lo tanto, todo depende del comportamiento de los precios del petróleo. Los precios del petróleo, a partir del año 2004, mostraron un franco aumento, un aumento muy importante, que llegó hasta mediados del año 2008. Después se desplomaron los precios por el estallido de la crisis financiera internacional. Después se recuperaron, vino la primavera árabe a fines del año 2010, el derrocamiento de Gaddafi en Libia, etcétera, que volvió a elevar los precios. Pero después de eso, los precios han tendido a declinar paulatinamente, progresivamente. Pero desde junio de este año hasta ahora, en el tercer trimestre del año 2014, los precios han mostrado una declinación muy acentuada. Han bajado en una forma muy acentuada entre junio y hoy. El precio de la cesta venezolana ha bajado más de 23%. Eso es una contracción realmente importante. Y eso es algo que preocupa enormemente porque eso significa que los ingresos petroleros que vamos a recibir en lo que resta del año 2014 y muy probablemente en el año 2015 van a ser sustancialmente menores que lo que se venían percibiendo previamente. Y eso va a significar, pues mira, menores ingresos de divisas, menores posibilidades de adquirir bienes en el exterior, estrechez en esa variable económica tan fundamental como es la disponibilidad de las divisas para importar lo que tú necesitas para suplir, abastecer al mercado local de los bienes y los servicios que ellos van a necesitar, y por lo tanto eso puede traer unas consecuencias muy dramáticas, muy directas, muy contundentes, entre otras cosas porque eso va a implicar restricción, desabastecimiento, profundización en el desabastecimiento, encarecimiento de los productos cada vez más escasos, en fin, y encarecimiento inclusive también de ese producto que va a escasear, que se llama divisa, que se llama dólar. Y es por lo tanto lo más probable es que el precio de esa divisa tenga que elevarse, tenga que aumentarse, encarezca ese dólar, venga una devaluación de la moneda, en fin. Es un cuadro bien complejo, bien difícil que tenemos en la economía venezolana en el futuro inmediato. Ese futuro inmediato incluye un proceso electoral. ¿De qué manera lo político? Yo no pretendo ponerlo a usted a hablar de política, pero desde la evaluación técnica de la economía, ¿de qué manera ese contexto preelectoral puede influir en las decisiones que se tengan que tomar, en los grandes consensos, en la comprensión social? Porque recuerde que hay un debate. De un lado dicen que hay una guerra económica, del otro dicen que hay que cambiar el modelo. Hay algunos que desde ese mismo lado dicen que ni siquiera hay un modelo. Sí, mira, sin duda alguna, tú acabas de hacer un planteamiento muy importante. El año que viene, políticamente hablando, va a ser un año muy importante porque viene la elección de la Asamblea Nacional, que posiblemente se haga o en agosto o en septiembre del año que viene. Y eso es algo importantísimo para el gobierno, porque para el gobierno es fundamental mantener mayoría en la Asamblea Nacional. Para la oposición es fundamental ganar terreno en la Asamblea Nacional, porque quien controle la Asamblea Nacional, puede tener unas influencias
fundamentales en lo que es la aprobación de leyes y lo que es el acontecer económico y político del país a futuro. Por lo tanto, esa elección es absolutamente esencial. Tradicionalmente se dice que en los años de elecciones no hay devaluaciones. No se toman decisiones dolorosas, no se toman decisiones impopulares. No se quiere ganar antipatías. Exactamente, porque eso se refleja negativamente en el resultado electoral. El asunto es que esa elección de mediados del año que viene está asignada o está afectada por esta circunstancia de la que Venezuela tiene muy poca capacidad de acción. Venezuela no tiene mayor capacidad para revertir ese proceso de caída de los precios. Y por lo tanto se le presenta un problema serio, particularmente al gobierno, de que eso se pueda traducir en un resultado no favorable de la elección del año que viene. Ahora bien, el gobierno sabe que esa elección depende también de la visión o de la percepción que tenga la gran masa poblacional, la gran masa votante, que vaya a ese proceso electoral. Y por lo tanto yo creo que lo que vamos a tener es a un gobierno muy restringido por el acceso a las divisas, a unas divisas escasas, unas divisas en menor cantidad que le va a causar problemas, pero que también va a haber un gobierno que va a estar buscando ver cómo por lo menos transmite la idea de que la gran masa poblacional y particularmente el grupo de población de menores ingresos, de ingresos más escasos, sufra menos con esa coyuntura económica adversa que vamos a vivir muy probablemente el año que viene. Y que por lo tanto tengamos un gobierno buscando mantener un nivel de gasto público, mantener las misiones, ese gasto social, ese gasto dadivoso que genera unos dividendos políticos muy importantes, lo va a tratar de mantener. Esos son gastos tradicionalmente en bolívares, esos no son gastos en dólares. Y los bolívares los puede producir el gobierno. ¿Cómo los puede producir el gobierno? Simplemente poniendo al Banco Central, que es el instituto emisor, a ser el gran creador de bolívares, dinero sin respaldo, que contribuya a esa creación masiva de dinero, siga contribuyendo para financiar gasto público deficitario. Tradicionalmente, uno de los graves problemas que tenemos en la economía venezolana es un desequilibrio fiscal descomunal, porque el gobierno gasta muchísimo más de lo que le ingresa. Y ese exceso de gasto sobre ingreso, al igual que un exceso de gasto sobre ingreso de una familia, bueno, esa familia tiene que buscar cómo financiar ese exceso de gasto sobre los ingresos. Igual una nación que gasta más de lo que le ingresa, un gobierno que gasta más de lo que le ingresa, pues tiene que buscar financiamiento para ese gasto público deficitario. Y ese financiamiento, digamos, cuando se cae en una actitud irresponsable, se pone al Banco Central o se puede poner al Banco Central a crear dinero a mansalva, a crear dinero sin ningún tipo de limitación, esencialmente con la intención de financiar ese gasto público deficitario. Eso, sin embargo, tiene un precio. Y ese precio es que la oferta monetaria, la cantidad de dinero en poder del público, aumenta en una forma desproporcionada y la gente, al tener más bolívares en los bolsillos, bueno, pues va a comprar más bienes y servicios, pero el asunto es ver si consigue esos bienes y esos servicios en el mercado. Como no hay producción local que se incremente para satisfacer esa mayor demanda, y también va a haber una restricción muchísimo mayor para tú poder importar lo que no produces localmente, porque para realizar esas importaciones tú necesitas dólares, y esos dólares son los que van a escasear en un panorama de bajos precios del petróleo, pues entonces tú lo que vas a tener es una ruptura en el balance tradicional de los mercados, que es que tú vas a tener una demanda que crece por esa enorme masa de dinero que se inyecta, pero una oferta de bienes y servicios que se mantiene inalterada o que se mantiene abajo, y por lo tanto se agravan los problemas de escasez, se agravan los problemas de desabastecimiento, y todo eso se traduce no en otra cosa que en presiones alcistas en los precios, en mayor inflación. Y eso es muy probablemente lo que vamos a tener que vivir a futuro en Venezuela, una situación de un repunte inflacionario bastante importante. Cuando se habla de un repunte inflacionario bastante importante en un cuadro que ya es bastante inflacionario, ¿a qué debemos atenernos? Es decir, ¿qué habría que hacer en materia fiscal, monetaria, cambiaria? Recordemos que el propio
Rafael Ramírez, entonces vicepresidente de la economía, del área económica, decía que había que ir, por ejemplo, a una unificación cambiaria. ¿Qué decisiones entonces o en qué áreas habría que tomar decisiones dentro de este pronóstico que generalmente está apuntando a una complicación de las cosas? Bueno, en el pronóstico inflacionario, como tú bien dices, el agravamiento de esa inflación va a implicar que ya la altísima inflación que estamos padeciendo o que venimos padeciendo en Venezuela desde hace ya un tiempo a esta parte, se va a agravar, se va a profundizar y por lo tanto no sería de extrañar que lleguemos a tener inflaciones de 3 dígitos por encima del 100% el año que viene si las cosas continúan y si el gobierno realmente lleva a continuar su política de gasto público, de incremento de gasto público deficitario y a obligar o a seguir obligando al Banco Central a emitir dinero sin respaldo para financiar ese gasto público deficitario. Eso entonces puede traducirse en un agravamiento de ese fenómeno inflacionario, en un incremento de la presión inflacionaria muy importante que a su vez se traduzca en unas consecuencias severas, porque eso tiene unos efectos recesivos muy importantes, tiene unos efectos donde la población se va a dar cuenta que tiene más bolívares en los bolsillos, pero esos bolívares cada vez pueden comprar menos porque los precios de los productos aumentan en una forma importantísima. Las personas que tienen ahorros en bolívares pues van a ver que eso se transforma en sal y agua, pues esos ahorros cada vez pueden adquirir menos. Entonces todas esas son las consecuencias que llevan a que el problema inflacionario sea uno de los graves problemas que hay que atacar, que hay que evitar, que hay que doblegar. ¿Cómo se doblega un proceso inflacionario? Bueno, mira, tradicionalmente en los años 60, 70, 80 del siglo pasado, las economías latinoamericanas, muchas economías latinoamericanas, tuvieron procesos inflacionarios galopantes de 1.000, 2.000, 3.000, 7.000% por año de inflación. Esos países, sin embargo, aprendieron a cómo controlar esos procesos inflacionarios. Y esos procesos inflacionarios se controlan por varias vías. Una es disciplina monetaria y fiscal. Tú no puedes tener a un gobierno gastando mucho más de lo que él ingresa, porque eso genera una expansión monetaria, una inyección monetaria tremenda que estimula la demanda y que estimula la presión alcista de los precios. Tú tienes que tener disciplina monetaria, porque tú no puedes poner un banco central a financiar gasto público deficitario creando dinero sin respaldo, dinero que llamamos inorgánico, dinero de la nada, que inunda a la economía de bolívares, de oferta monetaria, que estimula la demanda, pero que si tú no estimulas simultáneamente la oferta, la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir, eso se va a traducir en presión inflacionaria. Por lo tanto, también para controlar la inflación no solamente basta con que haya disciplina monetaria y fiscal, sino que haya también un estímulo por el lado de la oferta de bienes y de servicios, que se estimule la producción, y esa producción no se puede estimular si tú no estimulas la inversión, porque la inversión es lo que crea capacidad de producción, capacidad de poder producir los bienes y los servicios que demanda el mercado. Y para que esa inversión se dé, para que se estimule la inversión, tú tienes que crear las condiciones propicias para que esa inversión se dé. Que el inversionista tenga certeza de cuál es el ambiente en que va a vivir o que va a vivir su empresa, de que va a poder adquirir los bienes y los servicios, de que las reglas de juego a que va a ser sometida esa inversión estén claras, de que haya un sistema judicial y un nivel institucional dentro de ese país que le asegure sus derechos y que también, obviamente, le obligue a cumplir los deberes que tiene que cumplir, porque si no lo hace, ese sistema judicial funcional lo va a penalizar. Es decir, de que estén las reglas de juego claras y de que las instituciones funcionen dentro de una economía. Que no exista un clima de zozobra permanente, de amenaza permanente, de señalamiento permanente, injusto y sin justificación, de que todo esto es producto de una guerra económica, de una especulación, etc. No, tú tienes que crear un ambiente propicio para que esa producción, esa inversión se produzca y que esa producción pueda aumentar. Y después tú tienes también que permitir que las fuerzas del mercado naturales puedan actuar, puedan interactuar, que los precios puedan fluctuar de una manera lógica y en consonancia con el comportamiento de los costos de producción, para que los empresarios, los distribuidores, los productores puedan tener unos márgenes de beneficio razonables y no que tú simplemente los condenes
a sufrir unos controles de precios que los condenan a trabajar a pérdida. Tú tampoco puedes hacer eso. Entonces tú tienes que hacer un plan integral, constituido, ya te digo, por disciplina monetaria, disciplina fiscal, estímulo de inversión, estímulo de producción, crear las condiciones institucionales del país, permitir que las fuerzas del mercado interactúen para que realmente entonces tú tengas un éxito en controlar la inflación, como lo controlaron todos esos países que sufrieron esas inflaciones de 2.000, 4.000, 7.000% y que hoy tienen inflaciones de 3, 4 y 5% nada más por año. Claro. Bueno, eso es lo que tenemos que ir buscando. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que decirle muchísimas gracias, profesor, porque usted dio una clase además muy comprensible y muy resumida del vasto panorama económico. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Eduardo. Hasta pronto. Pedro Palma, economista. Quedamos con Entrina esta mañana.